Bueno, pasamos entonces a la última charla de la jornada, a cargo de Mario Tesone, de la UNLP, INREMI, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y el título de la charla es Litio, una mirada económica de su producción y cadena de valor. Así que ya viene la Bueno, presentación, Mario. buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Primero quiero agradecerles su presencia, haber aguantado hasta ahora. Y por otro lado, agradecer a las autoridades de la facultad por haberme invitado a esta charla. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una pequeña introducción a la charla, que es referida a los proyectos mineros en sí. ¿En qué se basan los proyectos mineros hoy o en cualquier lugar del mundo, no solo acá en Argentina? Yo creo que están apoyados siempre los proyectos en tres pilares que son fundamentales. Por un lado, la factibilidad eh, geológica, tecnológica, que nos puede dar la presencia o no del recurso. Por otro lado, la factibilidad económica que tiene que tener ese proyecto. Y por último, la factibilidad ambiental. A ver, ahí. Y, ahí está. Bárbaro. Y por otro lado, la factibilidad ambiental. Es necesario que estos tres pilares apoyen el proyecto. Cuando alguno de ellos se cae, el proyecto se cae. Por eso hoy salieron los temas ambientales también, y me parece que eran muy atinados para que los tengamos en cuenta. Hasta el momento lo que hemos visto nos muestra un poco la cadena de valor que tiene un proyecto minero, desde el final, que es la producción de la batería, hasta todo lo que significa la determinación de la factibilidad tecnológica en cuanto al recurso. Vimos distintos aspectos y me pareció que estuvieron excelentes todos. Me parece que nos está faltando la mirada un poco económica del proyecto, donde voy a incluir algunos conceptos de lo que son las normativas o las normas vigentes que tenemos en el triángulo del litio fundamentalmente, y algunos aspectos ambientales y algunas consideraciones personales que creo que, bueno, pueden ser discutibles o no, pero que es necesario que entren en ese marco de la discusión. Entonces, el objetivo lo vamos a centrar en dar a conocer los aspectos económicos del mercado actual del litio y la importancia que tiene en el desarrollo de las cadenas de valor, sobre todo la cadena de valor aguas arriba, para nombrarlo. ¿Qué considero aguas arriba? Desde el momento de que entra en bombeo un pozo para sacar salmuera, y a partir de ese salmuera se llega a obtener el carbonato o el hidróxido de litio, que son las formas comerciales que actualmente tenemos en Argentina. Entonces, esto me parece que es fundamental. Fundamental, ¿por qué? Eh, Hablar de mercado significa hablar de un estado de necesidad. Tiene que estar el estado de necesidad que me está mostrando una demanda de un producto determinado. Sin ese estado de necesidad es muy difícil que arranque un proyecto. O sea, tiene que ser algo que se necesite para que ese algo se pueda vender. O sea, en función de eso empieza un juego entre lo que es la oferta y la demanda. Está el mercado, entonces, del cual vamos a hablar ahora, y cómo va a influir en el desarrollo de estas economías regionales. ¿Cuál va a ser más o menos la temática que vamos a seguir, o la secuencia temática? La primera pregunta es el porqué del boom del litio. Después vamos a entrar en lo que es la respuesta de los mercados, la que es la cadena de valor, fundamentalmente haciendo hincapié en lo que es aguas arriba. Ya hablamos de lo que era fundamentalmente lo que es batería, ya lo dijeron. Y cuál es la actualidad argentina. Yo creo que el puntapié inicial de ese estado de necesidad en realidad comienza ya en el 2015, con esto, con el Acuerdo de París, con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es trascendental desde mi punto de vista. Si miramos todas las emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero, vemos que la parte inferior del gráfico, esto,
Este gas, que es dióxido de carbono, originado fundamentalmente por combustibles fósiles y procesos industriales, tiene una incidencia importantísima, más del 50%. Esto es muy importante. Este acuerdo, que fue un acuerdo vinculante, significó realmente que teníamos que hacer una disminución de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y sobre todo los países centrales que estaban provocando y tenían la decisión de tomarlo a nivel de comenzar la fabricación de vehículos eléctricos. Esto era fundamental. Disminuir en el concepto de transporte, disminuir el consumo de combustibles fósiles y comenzar con la producción de combustibles de vehículos eléctricos. Rápidamente estos países toman decisiones que fueron trascendentales, entre ellas ¿cuál? Estados Unidos inyecta 174.000 millones de dólares en la cadena de valor de los vehículos eléctricos, incluido todo lo que eran baterías para los mismos. La Unión Europea hace exactamente lo mismo, con subsidios para la compra de vehículos eléctricos, con subsidios para todo lo que significaba impuestos que liberaban a todos los que tenían vehículos eléctricos de estos impuestos. A su vez, China, uno de los mayores impulsores de esto, hace también una política muy importante en cuanto a subsidios para la compra de vehículos eléctricos. En definitiva, ¿qué está pasando? Estas políticas públicas a nivel global que logran la movilidad eléctrica que crezca enormemente a tal punto de que en el 21 teníamos unos 6 millones de vehículos eléctricos en fabricación que pasan a ya 12 millones en el 22. Empiezan a satisfacer en la medida de lo posible ese estado de necesidad que había. ¿Cuáles son los consumos aproximadamente? Que hoy chequeé algunos valores con la anterior exposición que hubo de baterías. No me acuerdo ahora el nombre. Cecilia era, no me acuerdo, de ITEC que estaba. Bueno, no sé si está ahora, que le agradezco. ¿Cuál va a ser, en definitiva, el consumo que tenemos de cantidades de litio que consume ese mercado energético? Por ejemplo, un teléfono móvil tiene alrededor de 3 gramos, una computadora 10 a 30, una herramienta eléctrica de 40 a 60, y los vehículos, veamos qué salto se pega en función de las celdas que te pueden tener las baterías, que va a ir muy en función de la potencia que queremos también del vehículo y la de duración en el tiempo que requieren de la batería. Se están moviendo en valores medios de entre 50 y 60 kilogramos de carbonato de litio por batería. Ya ustedes en su mente están imaginando la cantidad de vehículos que hay en el mundo y multiplicando por esto. Es tremendo el consumo que se va a requerir con esto. O sea, que ese estado de necesidad marca claramente que se necesita un compuesto, en este caso, para mejorar una situación no menor. Esa sería una proyección de la demanda. Esto es el estado actual que tenemos. Lo que está en rojo es hidróxido, lo que está en azul es el carbonato. Estamos alrededor, entre ambas cosas, alrededor de las 600.000 toneladas de consumo mundiales actuales, para alcanzar en el 2030 el 1.200.000 toneladas entre carbonato e hidróxido que vamos a necesitar. No es poco. Esa es la proyección de la demanda. Claramente hay una concentración actual de esa demanda dada por China, obviamente en función también de los habitantes que tiene. La consultora Fastmarkets está dando como responsable de más de 1/3 de las importaciones globales, que si estamos sumando a Corea del Sur y a Japón, están representando prácticamente más del 60-65% de los consumos globales en el mundo, centrados o concentrados en esta región. ¿Qué respuesta tuvo el mercado?
Ya se la imaginan. La respuesta fue el rapidísimo crecimiento de los precios. Porque ¿qué veían? Veían que no estaba o no había la suficiente cantidad de esa necesidad que era el carbonato de litio frente a la fuerte demanda que había. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Los precios se van a las nubes cuando esto pasa. Claramente, cuando la demanda supera claramente a la oferta, los precios vuelan. Y fue lo que ocurrió. Fíjense en el 21. ¿Cómo tienen ustedes? Un crecimiento superior al 400% en el precio. Pasó de $6 el kilo del carbonato de litio equivalente a $25. Llegó en febrero de este año, enero, a 70 y hasta $80 el kilo. Una locura. Se estabilizó ahora en unos $53 el kilo. Fíjense, los grandes empresas o consultoras que hacían proyecciones de los precios, que es la línea de punto, estas son las proyecciones de distintas consultoras internacionales de primera línea que hacía una proyección del aumento de los precios en el tiempo. Fíjense que le erraron mal. Fíjense a dónde fueron a parar. El pico que está representando. O sea, había algo que no estaban previendo, que era la oferta. La oferta no respondía a la demanda, a la gran demanda que teníamos. Pero acá viene otra cuestión, que sobre todo nosotros los geólogos o los que no son geólogos, no hace falta hacerlo, se les va a entender o nos va a costar entender en realidad. ¿Cuáles son los países que tienen reservas y producción mundial del litio? Vemos que Australia tiene, esta es la producción, como fue aumentando, fíjense qué salto pega acá, sobre todo. Se va a casi 300.000 toneladas de producción de carbonato de litio equivalente, pero las reservas son de 5.700.000. Fíjense Chile, pasa a 138 y hoy ya debe estar en 150, 160.000 toneladas de litio equivalente, con reserva de 9.200.000. China, ¿cómo está? Nosotros, que no estamos tan mal, fíjense, el crecimiento que tuvimos acá también fue tremendo, pero estamos hablando de reservas. Y acá es otro término que tenemos que aclarar y que está a veces mal empleado, lo que es recurso y lo que es reserva. Entonces, ¿qué significa un recurso y qué significa una reserva? Una reserva va a ser un recurso que se pueda explotar económicamente. Pero para llegar a la explotación económicamente de esa reserva, recurro nuevamente al ejemplo de los 3 pilares. Necesito factibilidad técnica para llevarla adelante, factibilidad económica y factibilidad ambiental. Me falló alguno de esos, el recurso no pasa a reserva. Fíjense que qué les tiene que llamar la atención de ese cuadro. ¿Quién falta? Chile, no, perdón, Bolivia. Está faltando Bolivia porque no puedo entrar en producción. Por problemas ambientales no entra en producción. La producción es muy baja hoy por hoy. Entonces, si hablan de las grandes reservas de Uyuni, cuando tiene problemas serios, importantes, sobre todo de lo ambiental y su relación con la comunidad. Entonces, el problema lo vamos a centrar en que el aumento de la demanda no va a ser acompañado de la misma forma por la oferta productiva que tenemos. Consecuentemente, hay un impacto importantísimo en los precios. Cuando hablamos recién de las reservas y de los recursos, vemos que ¿qué nos está pasando en América Latina en realidad? ¿Qué nos pasa? Tenemos casi el 60% de los recursos y no podemos dar la respuesta a ese estado de necesidad de la demanda de 1.200.000 mundiales. ¿Qué nos pasa? Acá viene
un punto de vista más personal. Yo creo que nos pasan diferentes cosas o atribuibles a distintas cuestiones. Unas pueden ser los aspectos tecnológicos, otras pueden ser políticas de Estado y sus marcos normativos, que acá viene algún tipo, espero, de respuesta a algunas de las preguntas que hoy tuvieron. Y otras van a ser los conflictos socioambientales, que también viene a vos, Oscar, alguna respuesta al respecto, con la parte ambiental. Los aspectos tecnológicos. Lo primero que tenemos que considerar. Pongamos en el tiempo el boom del litio, en el estado de necesidad. ¿Cuándo fue? 2015, 2016, empiezan a picar los precios y empieza a aumentar la demanda. Recién en la exposición de YPF dijeron claramente que llegamos medio tarde. Yo tomé una cosa así también, en el pedido de áreas. O sea, piden áreas cuando ya todo el mundo había pedido áreas, sobre todo en esas épocas que le estoy hablando. Eso hay que ponerlo en el contexto ahora minero. ¿Cuánto lleva un desarrollo de un proyecto en el tiempo? No menos de 7 y 10 años. En esto coincidimos en un proyecto minero, tanto sea en salmuera o en espodumeno, en pegmatitas, que fue lo que vimos. O sea, ya tenemos un problema temporal para responderle al mercado, que es el tipo de negocio que estamos presentando. Un proyecto lleva tiempo. El otro aspecto, que me parece que nos están faltando cuestiones técnicas por desarrollar todavía. Una que es fundamental y que es clave y que todavía no le encontramos la vuelta, y esto es un desafío más que nada geológico, creo que es definir las fuentes del recurso, de la salmuera sobre todo. No tenemos claro, manejamos hipótesis. ¿Y en qué puede ayudar esto al mercado? A que podemos, si encontramos fuentes, probablemente puedan aparecer nuevos targets, nuevos blancos mineros. Y sobre todo, una revalorización de lo que puede significar cuánto dura en el tiempo el recurso. No es un recurso renovable, es un recurso no renovable. No tenemos claro todavía esa curva de decaimiento que puede estar o no en el tiempo de la concentración de litio en la salmuera. Eso influye directamente en los parámetros económicos y en los informes de validación que tenemos, en lo que denominamos ley de corte o ley crítica. Por otro lado, que también hay que asumirlo y decirlo, la poca experiencia que tienen los estados, sobre todo los estados nacionales bolivianos y argentinos. Chile ya venía con experiencia, pero nosotros no. Entonces el Estado, el mismo recién YPF, reconoce que llega tarde, pero no porque de malo que YPF. No, lo hace porque no teníamos experiencia y estaba abocado a otro tipo de negocio en ese momento. Entonces, esa adquisición de esa experiencia también lleva un tiempo. Todo demora la respuesta, desde lo tecnológico, obviamente, de este aspecto. La otra cuestión, las políticas de Estado y normativas en el Triángulo del Litio. Bueno, acá hay en el Triángulo del Litio distintas políticas que se fueron aplicando a lo largo del tiempo. El Estado plurinacional boliviano ya comienza en el 2006 a manejar el tema del litio con un claro perfil nacional de proyecto que a lo largo del tiempo no le da el éxito que esperaba y abre un poco las puertas hacia lo que puede significar las empresas privadas. A través de una asociación con empresas alemanas, hacen yacimientos litíferos bolivianos asociados con Asisa, que parecía que se iba a encauzar la cuestión como para empezar a poner en producción a Uyuni, pero en el 19, probablemente atado a la caída del gobierno de Evo Morales, esto se viene abajo nuevamente. Hoy por hoy, el nuevo presidente está negociando todavía con comunidades los problemas sociales que están presentando, que no pueden llevar adelante los proyectos que tenían en común yacimientos litíferos bolivianos con Asisa. Chile también pasó algo parecido a lo largo de la historia, pero Bachelet implementa algún aspecto, de mi punto de vista, muy interesante,
que genera una visión estratégica para elaborar una política nacional en torno al litio. Tengan en cuenta lo siguiente, que Chile ya viene con experiencia en la explotación del litio, ya por los 90 ya está ellos explotando salares de litio, o sea, ya con mucho más experiencia que el Estado boliviano o el Estado argentino en la explotación del litio. Eso lo lleva, en primer lugar, a establecer un aspecto que, sin entrar en los porcentajes que yo puse ahí, de las regalías que se tenían que pagar, tenían que tener un carácter progresivo. ¿Qué significa un carácter progresivo en las regalías? Que tienen un impuesto que van a dejar que va de la mano o va atado al precio. Aumenta el precio, aumenta ese porcentaje que tenían que dejar. Esto me parece que es un aspecto interesante cuando lo tratemos de implementar en nuestra normativa. O sea, encasillando la normativa donde yo creo que tienen que estar y que por suerte están. Bueno, recientemente tenemos la noticia de que el presidente chileno presentó un proyecto para nacionalizar el litio, o sea, generar algo similar a lo que es Codelco hoy en Chile, pero nada más que del litio. Con la salvedad de que no descarta realizar asociaciones con empresas privadas, pero siempre y cuando sea mayoritaria en la participación, por un lado. Por otro lado, lo que contempla también, o que ya estaba contemplado por Bachelet, es otro aspecto que puede ser interesante. Es un mecanismo mediante el cual las empresas deben reservar una cuota de un 25% de la producción en compuestos de litio para su venta a precio preferencial a empresas que elaboren en territorio chileno productos con valor agregado. Bien. ¿Cuáles son las normativas argentinas? Y acá entramos en lo nuestro. Argentina tiene 3 pilares que se basan generalmente en el sistema de concesión minera. Por un lado, la Constitución Nacional, con el artículo 124, donde dice que los recursos son de las provincias. Punto fundamental. Recursos de la provincia. Segundo, un código de minería que nos establece claramente cuáles son materias de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y toda la normativa que hay que poner para una concesión minera. Y por tercero punto, que es clave también, es la Ley de Inversiones Mineras, que sigue vigente, la siguen promoviendo y creo que es básica para atraer inversiones en nuestro país. ¿Qué significa la Ley de Inversiones Mineras hoy vigente y con algún tipo de reformas? Estabilidad fiscal. ¿Qué significa ese término, estabilidad fiscal? Bueno, que las condiciones fiscales, o sea, de los impuestos, desde el momento que se pone en vigencia el proyecto, no lo van a variar hasta que termine el proyecto. O sea, reglas de juego claras. Eso me parece que es elemental. Amortizaciones aceleradas, perfecto. Para los primeros años, que son cuando menos ingresos hay, se pueda descargar del impuesto de la ganancia este concepto del capital invertido. Reintegros del IVA. Recientemente el Gobierno Nacional hace nuevas adaptaciones para reintegrar IVA en mayor proporción que antes y ganancia en mayor proporción de antes. En definitiva, ¿qué estoy diciendo? Está alentando de alguna manera al negocio minero basándose y apoyándose en estos 3 elementos que dijimos. Constitución Nacional, Código de Minería y Ley de Inversiones Mineras. Obviamente que esto, ya le están viendo ustedes, una diferencia fundamental que tiene con las otras normativas, que es el carácter federal. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva el recurso lo está manejando la provincia, y que es de donde son los recursos. ¿Y son recursos de qué tipo? No renovables. Y son las provincias las que tienen que recibir la regalía. Evidentemente, esta normativa argentina tuvo resultados y tiene resultados favorables. Hoy por hoy hay 58 proyectos de litio
en marcha, que no es poca cosa. Habrá muchos que son absolutamente especulativos, no digo que no, pero hay más de 20 proyectos que están en la línea de distintas de lo que hemos hablado, de lo que significa etapas de investigación minera en cuanto a prefactibilidad, en cuanto a factibilidad y en cuanto a puesta en marcha. La otra cuestión que decíamos, o que yo me parece que es importante, es esto, políticas de Estado. Dentro de lo que hablábamos de el marco federal que tienen los recursos, hablar de que el acuerdo federal minero es importante, sí, para mi punto de vista es muy importante. Integrar una mesa de litio donde se traten este tipo de problemas, estoy hablando de regalías, estoy hablando de manejo de comunidades, estoy hablando de ingresos para la provincia. ¿Quiénes? Los gobernadores. Son los que tienen que estar con sus representantes en las provincias. Y también el gobierno nacional va a estar, sea cualquiera el signo de ese gobierno nacional. Acá estamos hablando de políticas de Estado. Acá hay una cosa que vi en las distintas presentaciones que me parece que se olvidaron. Cuando dicen que no, o hablan de que solo participan las empresas privadas. Hoy por hoy, en los proyectos que están en marcha de producción, está el Estado metido, y con porcentajes de participación no menores. Estamos hablando que el Estado de la provincia de Jujuy, el Estado de la provincia de Catamarca, el Estado de la provincia de Salta, todos tienen participación en los proyectos mineros, y no bajan del 8 o 10%. Y está bien. No digo que esté mal, está bien, pero no nos olvidemos. ¿Por qué está bien? Porque los recursos son de las provincias y son no renovables. Y las empresas que están poniendo la otra parte accionaria lo saben perfectamente y negociaron con las provincias, con los que tienen que negociar. Gran tema, conflictos socioambientales. Sí, existen, y muchos. Y están originados fundamentalmente por aquellas comunidades cercanas a los proyectos. Están fundamentados principalmente por el perjuicio que van a tener en sus actividades cotidianas por los consumos de agua. ¿Qué consumos de agua estamos hablando? Del agua industrial que estábamos diciendo que necesitaba fundamentalmente, o el agua dulce, que necesitan los proyectos para llevarlos adelante. ¿Es espinoso el tema? Muy espinoso. Difícil sí, es difícil de tratar, pero no creo que no se pueda resolver. Ya vamos a ver, de mi punto de vista, cómo. Ahora fíjense ustedes, este es un ranking de qué hace la empresa, una consultora canadiense, Fraser, respecto a cómo rankean los países del mundo respecto a dos cuestiones, oportunidad geológica y oportunidad o seguridad política, o percepción política, como lo llama Fraser. Argentina está quinto, no estamos tan mal, estamos, te diría que bien. Yo creo que la explicación es porque evidentemente en el mundo cada vez escasean las materias primas, nosotros todavía tenemos viabilidad geológica, esa factibilidad geológica que le estoy hablando, y tenemos mucho por descubrir y encontrar todavía, y eso hace que claramente Argentina tenga ese quinto lugar. Pero fíjense que lo que me llamó la atención a mí, que en ese listado no figura Argentina, figuran las provincias. En ese mapa están las provincias. ¿Y por qué están las provincias? Porque hay provincias que son promineras y provincias que no quieren saber nada en la minería. También es atendible el problema. Habría que hacer una planificación territorial coherente con este tema en la República Argentina, que ya la tienen hecha los inversores, y dicen, San Juan está ok, vamos a meter plata. Salta está ok. Santa Cruz está ok. Y así, Jujuy también. O sea, no solo lo que esté presente el recurso, no, sino que políticamente sea viable en la provincia y en la aceptación de los provincianos.
de la gente que está en la provincia, que es muy importante. Tener en cuenta esa cuestión. ¿Y cuándo y dónde se tiene en cuenta? Está previsto en las audiencias públicas. Hay que ir y concurrir a las audiencias públicas. Así como estaba para las tarifas previsto, está también para esto, previsto una audiencia pública. A mi punto de vista me parecería interesantísimo que en esa audiencia pública participe quien tiene que participar. ¿Que quiénes son? Las comunidades afectadas. No que yo tenga un problema en Chubut y que me venga la comunidad de Jujuy a manifestarse en contra del problema. Que se manifieste la gente que va a estar afectada en el proyecto que está en Chubut y en las comunidades cercanas de Chubut. ¿Se entiende? Fíjense en el resultado, ya para entrar en lo que es la cadena de valor, lo que significa esto. Las exportaciones, lo que significa en ingresos. Fíjense qué pasó en Argentina a partir del Acuerdo de París. Acá fue pandemia, pero ahí claramente, estos son millones de dólares, acá están los años y acá están las toneladas que se exportan. O sea, hay un salto muy importante en ingresos por exportaciones, muy importante. Estamos casi en los 600 millones de dólares en el año 22, con perspectiva de crecer mucho más. ¿Qué pasó en Chile? Viene con una tendencia de aumento, pega el pico en el 22, se va a ingresos por exportaciones en carbonato e hidróxido de litio en el orden de los 8.000, 7.000 millones de dólares y está en el orden de las casi 200.000, como decía hoy, 160, 180.000 toneladas de exportaciones y una influencia muy importante en el mercado mundial, junto con Australia. Vamos al otro punto que habíamos hablado en el temario de la charla. La cadena de valor aguas arriba. Otra cuestión que a mí a veces la verdad me irrita. Cuando escucho, estamos exportando materia prima. Yo creo que la gente que habla así no conoce lo que es un proyecto de producción de carbonato de litio o de hidróxido de litio, ni siquiera en foto lo vio. Realmente, vamos a ver qué significa una cadena de valor. En primer lugar, lo que nos tenemos que plantear es un compuesto, no es un commodity, no es una materia prima. La materia prima es la salmuera que sale del pozo y nosotros no exportamos salmuera que sale del pozo. Exportamos carbonato de litio y hidróxido de litio y hay que llegar a hacer el carbonato y el hidróxido de litio. Desde todo lo que escucharon hasta ahora en cuanto a producción, prospección, exploración y extracción, que fue lo que vimos ahora. Después, lo otro que vimos en las charlas de hoy fue directamente enfocado a esta parte también de la cadena de valor, fundamental. Pero no estamos olvidando de todo esto. Todo esto es fundamental. ¿Cómo llegamos a esto? No es por arte de magia. A esto se llega primero con capital, poniendo plata y poniendo inversiones. Después con puestos de trabajo, después con servicios. Miren lo que puede significar lo que es una instalación en el medio de un salar en La Puna, en Jujuy, de Exar, que está asociada con GEMSE, que es la empresa provincial, ¿no? Jujuy, Exar. ¿Ustedes se creen que esto es materia prima solo? Acá hay gente, acá hay cadena de valor, hay insumos, hay servicios. Promedios son los que les estoy mostrando de lo que significa la industria en realidad. En inversiones y empleo, fíjense, datos de la Secretaría de Minería, hoy por hoy, comparado con otros proyectos, un promedio de un proyecto de litio. ¿Qué significa en un empleo directo? Estamos hablando de promedio, de 400 personas de empleo directo.
Esto por lo menos hay que multiplicarlo por 3 o por 4 en empleos indirectos y en servicios, por proyecto. Fíjense lo que significan inversiones. 400 millones de dólares. Hay inversiones que van de los 800, 900 millones hasta inversiones de 100, 200 millones de dólares. ¿Ustedes creen que alguien va a poner eso para bombear agua salada de un pozo nomás? No, nos miente cuando nos dicen que estamos exportando materia prima. No estamos exportando materia prima. Estamos con un valor agregado importantísimo. Fíjense, la estructura de costo en la producción del carbonato y en hidróxido, cómo se divide. Estoy con dos situaciones diferentes de fuentes que ya hablaron oportunamente, que son, por un lado, mineral de roca, que es el espodumeno fundamentalmente, o sea, pegmatitas, y por el otro lado están los salares. Miremos, para producir el espodumeno, para sacarlo al espodumeno en la estructura de costo, significa prácticamente un 70%. Fíjense en la estructura de costo para extraer la salmuera, lo que significa y dónde se me va la mayor parte de la estructura de costo, en un 54% en reactivos. Evidentemente es una industria química, es un compuesto químico el que estamos armando. Tenemos transporte con una incidencia, otros costos laborales generalmente están en el 10%, acá costos laborales están un poco menos, bajo, un 6%, pero esa es la estructura de costo que yo estoy teniendo de distintos proyectos, para explotación de pegmatitas o para explotación de salmuera. Miremos los que son los insumos y servicios. Y acá hay una parte interesante, información de EXAR, en los reportes que hace de sostenibilidad anualmente. Fíjense, si yo me pongo en insumos, momento. El 68% de los insumos están viniendo del resto del país, pero están viniendo de Jujuy una parte y de otros países un 25%. Mucho. Pero ¿saben por qué? Fundamentalmente por lo que vimos anteriormente en la estructura de costo, lo que eran toda la parte de reactivos. ¿Saben cuántas toneladas hay que mover por cada tonelada de carbonato de litio? 6 toneladas. Dos son de cal, entre 2 y 3 de cal, y el resto es de carbonato de sodio, que es importado. Ahí tenemos otras 2 o 3 toneladas. Ahí se está yendo gran parte de la estructura de costo. En una planta de carbonato de sodio. Ustedes recordarán, tenemos una planta en el país de carbonato de sodio, Alcalis Patagonia, que no alcanza con la producción que da, se exporta gran parte, actualmente van a actualizarla, van a llevarla con inversiones de 250 millones de dólares a Alcalis Patagonia para producir el carbonato de sodio que necesita la industria del litio. ¿Cuál es la pregunta del millón acá que nos tenemos que hacer? Carbonato de sodio de Río Negro tiene que venir, de Chubut. Tenemos otro toco de flete tremendo cuando tenemos calizas a Pasto y sal a Pasto ahí, al lado de estos proyectos. Son las cosas que no nos explicamos, ¿no? A veces. Después, servicios. Acá también hay una parte interesante, un comentario. Fíjense cómo levanto el tema, lo que significa los servicios. EXAR como levantó a un 26% de los servicios y un 63% en el resto del país. Prácticamente todo lo que es servicio, que está en prestación de mano de obra y empresas contratistas que lo rodean, está prácticamente concentrado hoy por hoy casi en un 30% lo que es Jujuy. Y dentro de eso, de la estructura de EXAR, están arriba de un 25% empleando gente de las comunidades originarias. De ahí, que están dando servicio ahí. Y están perfectamente de acuerdo con el proyecto. Bueno, la actualidad productiva ya la hemos visto en otras charlas. Fundamentalmente tenemos 2 proyectos, Sales de Jujuy y Fénix. Tenemos otros proyectos que están muy próximos a entrar en producción. Fundamentalmente
tenemos dos que este año probablemente aumente. Primero, por un lado, Sales de Jujuy, la producción dentro de este año a 20.000 toneladas más de carbonato de litio y que entre en producción Exar a partir de julio con unas, dicen 40.000. Supuestamente va a ser una cosa más progresiva, recién el año que viene van a andar en 40.000 toneladas más. O sea que de las 30 y pico mil toneladas que hoy estamos exportando, podríamos llegar a estar con un poco de suerte cerca de las 80.000 toneladas para el 24-25. O sea, vamos a llevar en definitiva esa exportación en el término de 6 años a unos 4.000 millones de dólares. No es poco, ¿eh? Está bien, me lo comparan con la soja. Bueno, a lo mejor no es de esos niveles, pero que son valores muy importantes y tengan en cuenta que en definitiva para las provincias esto viene a ser la soja de la pampa. Los próximos que van a entrar, como les decía, en Caucharí Minera Exar, ya invirtió 900 millones de dólares de CAPEX, o sea, el CAPEX es el costo de inversión, da el empleo a esas 400 personas y un indirecto de 1.700. Otro va a ser el Salar del Rincón, en el 24 ya está pensando con una inversión inicial de 200 millones. Y el otro que tenemos es el proyecto Tres Quebradas en Catamarca, que va a entrar en producir 20.000 toneladas en el 24, lo que decíamos, con empleo indirecto de unas 1.000 personas, perdón, directo de 1.000 y indirecto de 1.700 personas. En definitiva, estoy tratando de componer esa cadena de valor en cuanto a dos cosas que son fundamentales. Creo que es empleo, empleo directo, empleo indirecto e inversiones, que significan grandeza para el país. Bueno, esta es la parte que ya vieron. Esto también no terminemos en la producción del carbonato y la futura producción de hidróxido, también que actualmente en el país no se produce, pero va a estar próximo en Salta la producción a través de la empresa POSCO de hidróxido de litio. No nos quedemos ahí y vamos a avanzar en todo lo que nos han comentado la gente de YPF, la gente de ITEC, en el desarrollo de baterías para completar esa cadena de valor. Pero tomemos la cadena de valor en un todo. No nos quedemos solamente o con el discurso que nos dijeron que exportábamos materia prima. Bueno, trato de darle ahora un ejemplo de validación de un proyecto. Es el proyecto Tres Quebradas, esto es público. Es según las normas de validación de proyecto, la 43.101, que es una norma canadiense, que es donde estas empresas buscan capitales de inversión para poder financiar a los proyectos. Entonces, la gente de la empresa obviamente dice que tiene una cantidad determinada y que tiene un proyecto determinado, que es necesario que un profesional competente ajeno a la empresa valide lo que está diciendo la empresa. Ese es el concepto de validación, en definitiva, de proyecto que tenemos. Así tenemos, por ejemplo, ¿qué inversiones van a realizar? Miremos, año tras año, las inversiones que van a tener para la extracción de la salmuera. Esto está en miles, ¿no? Hay que agregarle los 3 ceros. En las piletas de evaporación, en el tratamiento en planta para lograr el carbonato, en los servicios generales y en la infraestructura. Llegan a una inversión total, a lo largo, la sumatoria nos está dando 370 millones para el proyecto Tres Quebradas, de inversión, de CAPEX. Obviamente que siguen en la demostración de esta validación con el tema económico, con los costos. Da una estructura de costo que en definitiva llegan alrededor, tomando costos indirectos y costos directos, ¿no? Llegan alrededor de los $3.000 de costos, $3.000 por tonelada de carbonato. Ya alguna cabeza está pensando, 53.000 contra 3.000. ¿Está bien? 53.000 era la tonelada, el precio actual que se está vendiendo, contra 3.000 que están teniendo de costo. Esto muévenlo para arriba, para abajo, como quieran, pero más o menos en ese orden tiene que estar.
En función de eso, ¿qué es lo que saco? La rentabilidad y el recupero de la inversión, que es lo que necesita la empresa saber, a través de indicadores económicos de rendimiento de capital y de endeudamiento. Rendimiento de capital, hay dos indicadores fundamentalmente que están, que es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, o TIR, VAN o TIR. Y el payback o reintegro de la inversión que realicé, es el otro indicador. Miremos las cosas como son antes de después de los impuestos y antes de los impuestos. Lo que significa, la diferencia la está dejando en impuestos, obviamente. Pero estamos hablando de tasas de rentabilidad de casi el 40% para el año 21, cuando no llegaba a $20.000 la tonelada. Los costos habrán variado un poco, pero no los tengo del 22, pero evidentemente las tasas de rentabilidad de esas 53.000 hoy son mayores. ¿Está bien? Tiempos de repago, obviamente, con estos precios, los tiempos de repago que estaban en 2 años probablemente se vayan a mucho menos. Yo no sé los tiempos de repago de un proyecto petrolero. 6 meses me habían dicho, ¿puede ser? ¿Está? ¿Más tiempo? Bien. Depende del proyecto, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo que charlamos. ¿Cuáles van a ser mis consideraciones finales? Donde voy a ver aspectos favorables y voy a ver algún obstáculo y algún desafío en las mismas. Voy a empezar por lo bueno. A ver. Que la demanda va a crecer, los estudios de distintas consultoras lo marcan claramente y la demanda va a crecer, no va a parar la demanda. Están hablando que la demanda va a andar en un orden de crecimiento de un 30%. Que obviamente, por todo lo que pusimos antes, lo que significan los proyectos mineros, claramente esa demanda no va a ser satisfecha rápidamente. ¿Qué significa eso o en qué traducimos eso? Los precios van a seguir altos. Van a seguir altos. Pero si no siguieran altos, tenemos un margen importantísimo, unas espaldas muy importantes. ¿Por qué? Por las rentabilidades que estuvimos viendo. Estamos hablando de rentabilidad del 40-50%. Obviamente que pueden bajar los precios y va a seguir siendo un negocio. O sea, desde ese punto de vista, la cosa cierra. El régimen normativo minero, de mi punto de vista, resulta hasta el momento de atractivo para la inversión, no lo podemos negar, es el adecuado. Tener ese concepto federal y ese manejo provincial de los recursos es acertado. Es acertado. En Chile no pudieron mover hasta ahora más que 2, tan igual que nosotros en producción, con 2 depósitos que hace años que vienen explotando con mucho antes. En Bolivia todavía no empezó a producir. Acá no llovieron las inversiones. Tan mal a lo mejor las cosas no las hicimos. Habrá cosas que arreglar. ¿Cuáles son los obstáculos y desafíos que veo? Respecto a las dificultades socioambientales que tenemos, acá tenemos que hacer una modificación. Creo que no las estamos encarando de forma adecuada, con presencia del Estado, con determinaciones de estudio de base que son fundamentales para realizarlo. Las cuencas, la mayoría de las cuencas, son cuencas endorreicas, son cuencas que están absolutamente limitadas en el espacio. Tenemos que darle ese límite urgente a las cuencas desde el punto de vista hidrogeológico, meter adentro de las cuencas donde hay agua salada, donde no hay, donde hay agua dulce, donde no hay, y arriba de ese estudio e investigación hidrogeológica que hacemos, tenemos que meter el catastro minero. Y arriba de eso tenemos que meter el catastro rural, donde están las comunidades. Ahí nos tenemos que parar a hacer un diagnóstico real. ¿Pero quién lo tiene que hacer? Estados provinciales, sí, pero también las universidades, nosotros, con una visión independiente y objetiva. Es necesario para empezar a resolver el problema, sobre todo ambiental, sobre todo el conflicto y sobre todo
el participar a las comunidades, no cuando el proyecto está hecho ya tratando de comprar voluntades, no, tienen que estar pre, durante y postproyecto, porque es un recurso no renovable. Después, ¿qué se va a hacer? Se puede planificar eso en forma coherente, pero siempre con un estudio previo. El otro tema que creo que es para rever, no hablo de porcentaje, pero sí hablo de precios, de números, de rentabilidades. Creo que hoy las regalías en un 3% es un precio fijo, porque encima es un 3% sobre el valor de la salmuera bocamina. O sea, lo que me cuesta a mí sacarla en el bombeo, que significa en el precio final 0,6%. Nada. Entonces, a estos precios que tenemos, ¿vale la pena o no vale la pena hacer un sistema progresivo de regalías, de aporte, para que los estados provinciales lleven adelante políticas, obviamente, volcadas al bien común, no al clientelismo político, al bien común? Aumentar, por otro lado, la difusión real sobre el impacto que tiene el carbonato, lo que hablábamos hoy, la producción del carbonato o del hidróxido en la cadena de valor. Sacar un poco de la opinión común el tema de que estamos exportando materia prima. Y por último, fomentar todo lo que sea desarrollo de recursos humanos a través de especializaciones. Bueno, recientemente la UNJU y la Universidad Nacional de La Plata están desarrollando una especialización en litio para formar profesionales de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo. Bueno, una reflexión por último, que el tiempo y la continuidad de políticas públicas adecuadas, porque ya tenemos, y implementar las correcciones que dijimos, necesaria dirán si la Argentina supo aprovechar esta ventana de oportunidades que actualmente existe. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Preguntas, sí. Bueno, Mario, muchas gracias. Muy claro, realmente excelente la presentación. Te iba a hacer dos preguntas, pero una la contestaste recién con el tema de las regalías, porque en comparación con lo que mostraste de Chile, nosotros tener ese 3% era la pregunta, pero ya la contestaste ahí. La segunda pregunta que quería hacerte era, ¿cuál es la idea, cuál es la forma de que Argentina pase, aumente sus reservas, digamos, si no anoté mal, tiene recursos por 20.000 y tiene reservas por 2.000. ¿Cómo hacemos para equilibrar esa balanza? Porque en el caso de Chile tienen más o menos el mismo número de reservas que de recursos. ¿Cómo pasar los recursos, transformarlos en reservas? Bueno, lo primero es esperar el tiempo. El tiempo va a decir porque las inversiones en gran parte están hechas, muchos proyectos están ya en prefactibilidad. Están con gran parte de la inversión hecha y están desarrollando las tecnologías. También, como dijeron acá, Oscar, cada cuenca es un mundo. En el tratamiento, enfocarlo, no es que bajan un protocolo y eso va fantástico. Consecuentemente, ese tiempo del desarrollo tecnológico es necesario. Lo otro que creo es esa planificación territorial que te estaba diciendo que está impidiendo hoy que en algunos lugares no se lleven adelante los proyectos. Hay que hacerlo a nivel, sobre todo provincia, gubernamental. Una política de Estado tiene que ser. Eso hay que implementarlo, porque va a haber lugares que sí y va a haber lugares que no. Entonces, en una provincia puede haber salares que dicen no. A nosotros como comunidad nos interesa desarrollar el turismo. Y a lo mejor es válido, pero tenemos que evaluarlo. Tenemos que saber cómo estamos parados. Por otro lado, el otro aspecto que di, que son las normativas, yo creo que en normativas no estamos tan malos. Arreglaría el tema de las regalías de alguna manera, pero creo que con esas tres cosas, acomodando alguna y dándonos un poquito de tiempo por lo que significan los proyectos mineros, yo sé que vos venís de la industria del petróleo, los tiempos son otros. Acá estamos como rápido definiendo un proyecto en 5 o 7 años de este tipo, más o menos. También, claro, depende de la complejidad, claro.
Yo, Mario. Sí, Marcelo. A ver, tiraste mucha información, Ujú. así que es bastante difícil hacer reflexiones y preguntas. Desde el Acuerdo de París para acá, Claro. no diste el dato de que Trump lo tiró por la borda rápidamente en Estados Unidos. Pero bueno, está claro que la elaboración de autos de movilidad, de Sí, electromovilidad, hay un va a dato ir peor, que después lo voy a comentar, Marcelo. va a ir en De allá. ascenso. Sí. Eh, y por otra parte veo que estás optimista y me parece muy, muy bueno, porque, a ver, por un lado, nuestro país no es el mejor ejemplo de la implementación de políticas públicas y entonces hay que pensar en el pasado, en el presente y en el futuro respecto de las políticas públicas. Estoy 100% de acuerdo con vos, por supuesto. También sos optimista y me parece muy bien en poder hacer crecer el 3% de regalías, pero con la ley de inversiones mineras eso no es nada sencillo. Y el código, porque en definitiva el 3% está en el código. Sí. Y la última reflexión o pregunta que opinás al respecto es que la normativa nuestra es bastante buena y estoy totalmente de acuerdo. Y la de impacto ambiental especialmente también está bien. La presencia de los informes de impacto ambiental que deban ser aprobadas por los estados provinciales me parece fantástico. El tema es el control del estado provincial para que los compromisos empresariales que se producen a la hora de la presentación y aprobación de los informes de impacto ambiental se cumplan en las 3 etapas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y sobre todo creo que va a ser una tarea mucho más sencilla de llevar adelante si existe ese diagnóstico ambiental por parte de las provincias, del Estado. O sea, el Estado entrega en tal estado a el depósito o el futuro depósito que se empiece a explorar. Este es el estado ambiental con que yo te entrego. Quiero saber cómo me lo vas a devolver. Eso me parece que es muy importante desde los estados que se pongan a hacer los informes de diagnóstico ambiental. Claro, es tarde, sí es tarde, pero bueno, nunca es tarde para estas cosas. Hay lugares que todavía estamos a tiempo. Yo creo que vale la pena esto porque de eso va a salir claramente una planificación territorial. Repito, el tema en muchos lugares está muy caliente con las comunidades. Creo que se llega tarde, se les comunica muchas cosas tarde o se las dan por hecho y eso no les gusta con toda la razón. Entonces me parece que esa superposición que tenemos que tener desde lo hidrológico, ese mapa hidrológico determinando los límites de las cuencas, superpuesto el catastral minero, superpuesto el rural, es fundamental, desde mi punto de vista. Sí, sí. No, No, para una aclaración que yo creo que es muy importante el accionar de los 3 gobernadores con el gobierno nacional, porque han avanzado mucho, han consolidado si quieren, una primaria política de Estado al respecto y ya aceptan las empresas ese aumento progresivo de un 5 a 20% en cuanto a los beneficios. bien. Lo No que sabía eso, Pato. Sí, lo que digamos en conversaciones Extraoficiales. extraoficiales. Lo que no aceptan es el aumento de esa cotización, de tener un porcentaje, además las provincias, sobre ese aumento exponencial en el costo de la tonelada. Claro. Sí, sí, estas son discusiones, me parece que se tienen que dar entre las provincias y las empresas, perfectamente, y seguramente se va a arribar a un acuerdo. Los márgenes son importantes, el futuro es importante. También me parece que es importante aclarar una cosa. Todo tiene su tiempo. Hoy es el tiempo del litio. No es eterno. Los combustibles fósiles también tuvieron su tiempo. Entonces, es ahora porque después me parece que no sé qué vamos a hacer. Por eso estoy poniendo lo que pongo. La oportunidad está hoy. Ordenemos algunas cosas que me parece que sí soy optimista. Sí, sí.
Yo, un comentario, Mario, a lo que vos dijiste, muy buena la charla, muchas cosas, como dijo León. Lo que yo percibí en estos años, que estuve viendo un poco el ámbito de los salares, primero, las empresas que llegaron son mayoritariamente extranjeras y vienen de la roca dura. Así que lo que yo percibí es que no hay experiencia, o no había experiencia cuando empezaron a trabajar en ese tipo de minería. Sí, Eso retrasó un poco todo y quizás, bueno, en la medida que se vaya ganando experiencia, eso se haga más rápido. sí. Pero también muchos de los actores, y me tocó sufrirlo, digamos, con la empresa, llegaron, se posicionaron, le dieron valor a un lote, pero nunca tuvieron el objetivo de producir. Eso fue lo que dije también, que son Vos lo dijiste. especuladores, Bueno, mucho especulador. o En sea los que, 58 proyectos, ¿no? claro. Entonces, había sí actores que tenían la intención de producir, como ya lo están haciendo, otros no. Y después en ese proceso mucho intercambio y cambio de socios, empresas. Lo vimos en Exar. Exar cambió su planta de procesamiento porque entraron los chinos, no sé qué empresa, y les Ganfeng. cambió todo. Entonces tuvieron 1 año o 2 años hasta que acondicionan el nuevo proceso. O sea, hay todo un retraso que no tiene que ver con la propia industria, sino primero de falta de conocimiento aguas arriba, como vos dijiste, mucha falta de conocimiento agua abajo, porque cada uno tiene su proceso Sí. de concentración de litio, como yo les comenté hoy, lo que se hace en Palmar. Entonces todavía se está en etapa de aprendizaje. Y las nacionales, digamos yo la que conozco, que entró con objetivo de exploración y producción, fue Lítica, Claro. como un grupo argentino, pero todavía no hay mucha participación nacional. Y lo último que comento, las provincias como poseedoras del recurso no tienen el recurso humano para controlar lo que se está haciendo y aplicar mucho de lo que se tiene Por que eso, aplicar. por eso lo ato, Gustavo, a la formación de recursos dentro de la reflexión. Formemos recursos a través de las experiencias que se han tomado, a través de las universidades o a través, bueno, las mismas empresas que pueden dictar cursos, intervenir dentro de este marco con las universidades, y creo que va a ser muy útil y en el corto tiempo vamos a poder revertir esta situación. Porque está el recurso, tenemos que manejarlo bien y bueno, espero que sigamos adelante con esto. Hola, Mario. Bueno, excelente todo. Cholo. 2 preguntas, una un comentario y una pregunta, la otra fácil para el 10, diría cuerda. No, una es el comentario, si sabés, o la experiencia a veces de la Asociación de las Empresas Estatales. Conozco el tema del petróleo, de Jujuy y Salta. No sé si esto es el caso, por eso te pregunto, si participan en las inversiones y si participan en qué etapa, si en la exploración, si en la etapa de producción, como es en petróleo. Generalmente en petróleo, en la exploración no ponen un peso. Generalmente ese bajo porcentaje, lo que se llama un carry, digamos, es un porcentaje fijo que lo cobran, pongan o no pongan plata, está atado a la producción. No sé el caso de la minería. Ahí voy. La segunda para el 10. Sí. Viendo la proyección de la demanda que hiciste hasta el 2000, que mostraste, hasta 2030, sí. ¿Cuál es la razón de que el hidróxido va a superar, digamos, el carbonato de calcio? Ahora te la doy. Con respecto a la primera, en la participación de las empresas, algunas de las que yo sé, por ejemplo, Salta, sobre todo Jujuy, están participando no en la inversión, sino en el aporte de la pertenencia, desde el Código Minero, desde el Código Civil, desde la Constitución Nacional. Con el artículo 124 te dice los recursos son de la provincia. Bien. Las concesiones siguen siendo libres, pero las tiene que manejar el Estado. Entonces, ¿qué está aportando realmente eso? Me parece que no es poco. Pero es mi punto de vista. Participan en esos porcentajes. El 8,5, ambos se mueven, no superan el 10 normalmente, ¿no? Los arreglos que han hecho las provincias con las empresas no le ha parecido mal, no han zapateado demasiado con eso, y de mi punto de vista está bien. Pero eso por un lado. Por el otro lado, la pregunta que me decías del hidróxido,
Bueno, hasta donde yo sé que ya hay que meterse en un tema químico más, el hidróxido en realidad tiene menos calor para descomponerse, necesita, o sea, menos energía, la evaporación, y tiene mayor durabilidad las baterías de hidróxido con respecto a las de carbonato. Ese factor lo hace que sean, en definitiva, preferidas en el mercado del hidróxido, pero el costo también es mayor de producción de hidróxido, ¿no? Levanta un poco, hay que ver los costos. Yo el costo del hidróxido exactamente no lo tengo, pero es mayor al que vimos, seguro. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Tengo dos preguntas. Sí. Una, ¿existe, digamos, o sea, estamos todos de acuerdo que las regalías deberían de aumentarse? Bueno, hace unos días se hizo muy viral un video que decía que en Chile cobran el 40% y acá el 1.5%, no sé si es cierto, pero digamos, Está bien, pero tenerlo en cuenta en el contexto de que es una escala progresiva, no es que siempre cobran el 40%. claro. Y la información me parece que fue media así, dirigida así. Sí, No está bien tampoco, por pero eso digo- sepamos que es una escala progresiva. Bien. Sí, bueno, pero digamos, estamos de acuerdo que habría que aumentar las regalías, de mi pero punto de vista sí. ¿hay una posibilidad concreta, digamos, de que el año que viene se presente una legislación o Son es cuestiones, un no. proceso que tardan? Generalmente son cuestiones políticas que las decide fundamentalmente el COECIN, ¿no, Marcelo? COFEMIN. COECIN es el del Código Minero. El COFEMIN. El COFEMIN es una mesa donde están representadas todas las provincias a través de las autoridades mineras, donde establecen un poco las políticas. Eso seguramente ese tema se va a llevar o ya lo llevaron, pero en definitiva lo van a decidir cada una de las provincias. Claro. Y me parece bien. Bien. Y la otra pregunta era si existe, digamos, una amenaza a las reservas que tenemos, porque, digamos, hoy tenemos los salarios, somos los campeones del mundo porque tenemos muchísimas reservas, pero si, por ejemplo, otros métodos de extracción de litio, no sé, por ejemplo, Gustavo contaba que se puede obtener el producto residual de la extracción de petróleo, hiciera que baje el precio a nivel global y por ende las reservas argentinas no valieran tanto. ¿Existe un escenario global de que algo así suceda? Claro. Está bien la pregunta. Yo creo que ahí hay dos cuestiones para encarar. Una es los ciclos, cuánto duran, y acá hay dos problemas para que dure un ciclo, o el precio y si está el recurso o no está el recurso. ¿Verdad? Pueden ser dos motivos por los cuales desaparezca el ciclo. O sea, bajaron los precios a tal punto que no es competitivo producir, o se acabaron. Eso está, hay que evaluarlo, y yo puse una incógnita que no es menor, una incógnita geológica por resolver, que son las fuentes del litio, definir la fuente del litio. A ver si esa curva de decaimiento en la concentración, cómo se da en el tiempo. Punto uno. La otra era con respecto a la sustitución que ya están estudiando por sodio, por calcio, del litio. ¿Quién? China. Entonces, más que nunca pensemos, el momento es ahora. Hola Mario. Hola. Te quería hacer una pregunta porque casi todo de lo que nos trae acá es el incremento en la demanda de litio y que lo tenemos acá. En parte es por un cambio en la matriz energética de producción y acumulación de energía y estamos muy enfocados en el litio, pero además me imagino que hay otros elementos, otros metales que también incrementan su valor. Y tal vez, de hecho es así, distintos tipos de minería atienden al... Pregunta era, ¿cuál sería el cuello de botella o el metal o el elemento cuello de botella en este fin que es cambiar la matriz de producción de energía? Por ejemplo, baterías de litio. El cuello de botella es el litio que hay en el mercado, ¿no? También cromo, cobalto, cobre. Ahí voy, bien la pregunta. Bien, sí, tengamos en cuenta que para la batería de litio, el litio forma solamente una parte de la batería. Ustedes vieron, cuando se pusieron lo que son las baterías, el resto de los elementos, y algunos tenemos posibilidad de tenerlos y otros va a haber que importarlos. No nos engañemos, cuando empezamos a armar la cadena de valor, realmente. ¿No? Entonces, eso por un lado.
Después el commodity que estrella, que yo creo en todo esto, que venga una energía o venga otra, una sustitución a otra, es el cobre. O sea, no se encuentra mejor conductor que el cobre, sea cualquier tipo de energía la que estemos empleando. Cobre nos va a hacer falta. Siempre va a estar presente, hoy por hoy. Así que encuentren cobre. Buenas tardes. Sí. Es una pregunta cortita. Por ahí es del desconocimiento. Cuando se habla de los posibles problemas ambientales y vos mencionaste el tema del el recurso hídrico, no entiendo si es solo como una falta de agua, o sea, por una cuestión de que se utilice mucha agua en la extracción, porque desconozco bien cómo es el proceso, o si realmente hay hay riesgos de contaminación con el tema de la minería. No sé cómo es No, minería a está, cielo abierto, está no sé cómo centrado será. fundamentalmente en el consumo del agua industrial o del agua potable, que está interfiriendo en la actividad de las comunidades. Ahora, ¿de cuánto es ese consumo? Bueno, para carbonato puede estar entre los 15.000 y 30.000 litros, o sea, de entre 15 y 30 metros cúbicos por tonelada que tenés, que no es poco, pero no sé, una barrita de chocolate, una barrita de 100 gramos de chocolate, necesita 1.700 litros de agua. Una latita de cerveza, 800 litros de agua. O sea, ¿qué te estoy queriendo decir? Todas las industrias necesitan agua. Y esto no es una industria para joyería, esto es una industria como acumulador de energía. Es importante. O sea, está más que justificado, digo, el consumo de agua. Lo que no quiere decir que esté justificado sacándosela a otro, que es lo que yo propongo arreglar a través de la planificación territorial. No, puede existir una contaminación con algunos residuos, con el manejo y la permanencia de algún tipo de residuos que están haciendo en el método, sobre todo, de evaporación. Hay dos métodos, un método que es el de evaporación y otro método directo. Sobre todo en el método de evaporación, si no se le da un trámite rápido a ese desecho, puede llegar a tener algún tipo de contaminación. Pero bueno, eso. Sí. Yo, Mario, bueno, creo que como charla final estuvo impecable, digamos, por todo esto, ¿no? Porque en definitiva, creo que lo que termina dando que una actividad se pueda desarrollar es si económicamente va a ser rentable y a qué costo, digamos. Y obviamente los márgenes de ganancia están en discusión y todo el escenario que vos has contado fue muy completo, por lo menos para mí, yo no estaba tan empapado en el tema. La pregunta que me gustaría hacerte también en relación a otra pregunta que hubo antes, en relación a esto del catastro minero. Bien. ¿Vos creés que tendría que haber un cambio como de gestión o la sensación que a mí me da es que es minería, pero es diferente, no es la minería tradicional. ¿Crees que tendría que haber un cambio es complicado, de paradigma, Santiago? digamos, en ese sentido? Me mandaste munición gruesa. Es complicado. Es complicado porque hoy se está dando una situación exactamente en la que planteás, que es González de Jujuy y Exar. Están lindantes, ¿no? En el espacio. Una propiedad al lado de la otra. Bombea una, se le baja el nivel a la otra. ¿Cuál es el concepto de pertenencia? La pertenencia está arriba, la prolongada otra cosa. Pero en la influencia que están teniendo hoy de acuíferos libres o semiconfinados, pero libre, vos te acordás, el cono de eyección que hace cuando el bombeo alcanza la propiedad ajena. Una cuestión complicada, que hay que resolver, claramente hay que resolver. Y el caso de las pertenencias. Las pertenencias, como se distribuyen, generalmente en cada cuenca hay más de una minera. Y cada minera hizo el informe de impacto ambiental por su propiedad minera. O sea que tenés 4 o 5 informes en una cuenca. De ahí viene la parte de, que digo, la necesidad de hacer ese estudio integral de la cuenca, como cuenca, no como entes independientes. Claro, esa línea, eso es clave. Y creo que el Estado ahí tiene que jugar un rol fundamental. Sí, Chepi. Sí, claro. Es Chepito, el famoso Chepito. Mario, muy buena tu presentación. De Gracias, verdad, Chepi. maravilloso como final. Son todos amigos esto. Los que dicen que son muy buenos son todos somos amigos. de la barra brava. Te quería comentar que en petróleo esa cuestión de estructuras compartidas sucede y se han resuelto. Y generalmente existen esas posibilidades de
de repartir cuál es la producción que corresponde a Claro. cada sector. No es que uno hace el pozo y cuanto más cerca del límite está, le chupo al otro. Le podés chupar, pero te podés poner de acuerdo Claro. en compartir las producciones, ¿no? Las ganancias Claro. o lo que sea. Eso se resolvió cuando agarrás un anticlinal debido al medio, a veces en Claro. estructuras que no se conocían antes y de repente pertenecía a un lote, había 2 lotes sobre el mismo anticlinal y bueno, los dos producían, entonces el que más pozos Sí, como una perforaba, regla de buena práctica. sacaba toda en la realidad. producción y le movía el contacto. Bueno, eso se resolvió en varios lugares. Quería preguntarte algo que es muy simple porque, como sabrás, vengo del petróleo, no tengo mucha idea de cómo es el mercado del litio todavía. ¿Cuáles son los países que comprarían los productos? China. Fundamentalmente, China, pensando, los ¿es países China asiáticos. solamente? Sí, Estados Unidos Sí. también, obviamente. Pero la Unión Europea, o sea, todos los que puse en la introducción como países centrales que están con el tema de la reducción de dióxido de carbono, con la promoción que hay a el vehículo eléctrico, todos necesitan batería. Ya están en marcha toda la producción de vehículos eléctricos, va en crecimiento exponencial eso. Consecuentemente traigan batería porque el vehículo eléctrico hoy por hoy es con batería de litio. Entonces, esos países principalmente de alto poder adquisitivo, la gente que accede hoy a un vehículo eléctrico, a pesar de que están subsidiados, son los que más están demandando. Muy bien, le agradecemos entonces nuevamente Bueno, a Mario. gracias. Creo que esta charla final sirvió a modo de debate, que era la idea, así que agradecerles a todos por haber venido. Quiero agradecerle a Marcos y a Diego por todo el soporte técnico que nos dieron. Y bueno, y seguimos en contacto.